Listo. Bueno, vamos a empezar a hablar. Primero que nada, generalidades de la inflamación y reparación. Y vamos a empezar a hablar de inflamación aguda y vamos a llegar el día de hoy hasta el término de fagocitosis. Vamos a tratar estos primeros conceptos básicos de inflamación y un poco de la inflamación aguda. La inflamación es una respuesta de los tejidos vascularizados a las infecciones y al daño tisular. Recording in progress. Ay, espérense que cuando le di a aceptar se salió. Ahí está. Hace que las células y las moléculas encargadas de la defensa del anfitrión pasen desde la circulación a localizaciones en las que son necesarias a fin de eliminar los agentes que están causando una agresión a los tejidos y es decir, al anfitrión. Esto es en realidad una respuesta protectora. Antes se creía de que era pues un daño que le sucedía al tejido, pero ahora se sabe que más bien es una respuesta protectora del cuerpo hacia una agresión, ya sea de un agente infeccioso o de un daño tisular causado por algún otro mecanismo. Si realmente no existiera la inflamación, las infecciones nunca se terminarían de controlar, las heridas no cicatrizarían y los tejidos quedarían dañados para siempre, ¿verdad? Habría una herida y esta herida pues no cicatrizaría y quedaría así a lo largo del tiempo y no habría forma de que se pudiera reparar. Existen varios mediadores de la inflamación. Los más importantes de ellos son los leucocitos fagocíticos, los anticuerpos, otras proteínas que juegan un papel muy importante son las proteínas del complemento, también los linfocitos citolíticos, las células dendríticas y las células epiteliales. Muchos de estos mediadores forman parte del sistema inmune innato, ¿verdad? Y pues ya después vamos a ver también cómo el sistema inmune adquirido también juega un papel importante para poder controlar esta inflamación y destruir a la gente que la está causando. La inflamación lleva una serie de pasos. El primero de ellos es el agente responsable, ¿verdad? Que es el que va a causar el daño, que puede ser bien un agente microbiano, por ejemplo, o puede ser también la respuesta del cuerpo al daño generado por la necrosis, por ejemplo. Luego de que está el daño ahí presente, ¿verdad? Que el cuerpo reconoce ese daño y las células reconocen que hay un daño, pasa a haber un reclutamiento de leucocitos y de proteínas plasmáticas que van a salir desde el torrente sanguíneo hacia la circulación y van, pues como dice la palabra reclutar, ¿verdad? A llamar más y más de estos leucocitos y de estas proteínas para que puedan todos actuar en controlar la inflamación. Luego de que son reclutados, son activados para que puedan realizar para lo que fueron hechos, ¿verdad? Y después de eso, pues ya viene el control de la reacción inflamatoria y por último, ya viene la reparación del tejido. Los componentes más importantes de la lesión celular van a ser los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque estos tienen que sufrir determinados cambios para que las células, por ejemplo, los leucocitos puedan llegar hasta ahí y puedan salir a través de los vasos sanguíneos y poder llegar al tejido. Los vasos sanguíneos tienen que sufrir varios mecanismos, entre ellos el ensanchamiento, la vasodilatación, ¿verdad? También van a sufrir algunos cambios de permeación que van a permitir que los mediadores salgan a través del torrente sanguíneo y van a ralentizar su flujo. Esto quiere decir que el flujo sanguíneo va a ser más lento para que los leucocitos y los neutrófilos y todos los mediadores puedan llegar hasta ese lugar y puedan empezar a salir. Entonces, estos dos componentes son los principales en la lesión celular. La inflamación va a tener consecuencias nocivas, ¿verdad? Obviamente es una respuesta que es una respuesta protectora, sin embargo, en determinado momento, si la inflamación no se detiene,
puede causar también efectos dañinos al cuerpo, ¿verdad? Si la inflamación es demasiado severa o si la inflamación es muy larga a través del tiempo, lo que va a suceder es que van a tener pues consecuencias en el cuerpo. Dentro de estas, las consecuencias agudas van a ser, por ejemplo, el síndrome de distrés respiratorio agudo, que las moléculas y las células que van a estar principalmente envueltas en este síndrome de respuesta inflamatoria van a ser los neutrófilos. Luego tenemos otras enfermedades agudas como el asma, en el que los principales componentes van a ser los eosinófilos y también los anticuerpos mediados por IgE. El asma es una de las enfermedades que puede empezar como una respuesta inflamatoria aguda y con el tiempo pues se va a volver una respuesta inflamatoria también crónica en la que vamos a encontrar otro tipo de células mediadoras. Luego está también la glomerulonefritis, que las células que van a actuar aquí van a ser los anticuerpos del complemento, también van a actuar los neutrófilos y los monocitos. Y si ya hablamos de otras cosas un poco más serias, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, de un shock séptico. Si la respuesta inflamatoria no es detenida, por ejemplo, en el síndrome de distrés respiratorio agudo, puede que progrese a algo más serio como sepsis, y la sepsis también va a tener una consecuencia grave, que en este caso va a ser el shock séptico. Acá en por ejemplo, ya son liberadas diferentes citocinas y otros mediadores de la inflamación que hacen que la respuesta sea demasiado severa, que en determinado momento va a provocar lo que se llama coagulación intravascular diseminada, ¿verdad? En lo que vamos a tener ya otros síntomas. Los tiempos de coagulación se van a prolongar, por ejemplo, va a haber una respuesta de trombocitopenia y aquí el paciente, cuando un paciente ya está en esta situación, es muy difícil poder que haya un punto de retorno en el que pueda ser realmente recuperada la función de las células y puede causar hasta la muerte. Y ya hablamos de algunas enfermedades crónicas que van a tener consecuencias de la inflamación. Puede ser, por ejemplo, la artritis, ¿verdad? En la que van a actuar los linfocitos, los macrófagos, y regularmente, pues en estas enfermedades crónicas van a haber autoanticuerpos, ¿verdad? Que el cuerpo empieza a desconocer a sus mismas células y empieza a generar anticuerpos contra ellas. El asma, como les decía, ¿verdad? Que también puede ser crónica. La aterosclerosis, en la que vamos a ver involucrados macrófagos y linfocitos. Y otro ejemplo claro es la fibrosis pulmonar, en la que vamos a ver ya envueltos macrófagos y a los fibroblastos. Entonces, la respuesta puede ser local y sistémica. Regularmente, si es un daño pues, a un órgano o a un tejido en específico, lo que vamos a ver es una respuesta local, y regularmente el síntoma más característico va a ser la fiebre, pero vamos a ver también rubor, calor, edema en este sitio, ¿verdad? Y si después lo vemos en un órgano, pues va a ser ahí. Pero si la infección es sistémica, esto quiere decir que va a estar en todo el cuerpo y es fácil que se disemine, porque estamos hablando de que los vasos sanguíneos tienen un papel muy importante. Pues si esto se disemina por todo el cuerpo, va a haber algo que se llama sepsis, que es lo que les decía, que desencadena el síndrome de respuesta inflamatoria aguda en el cuerpo, y pues las consecuencias acá pueden tener hasta un no retorno. Los mediadores de la inflamación, que ya habíamos visto algunos, los podemos dividir entre los que están a nivel celular y a nivel de plasma. A nivel celular están los mediadores que ya están preformados en los gránulos secretores de las células. Estos van a ser la histamina, la serotonina y algunas enzimas lisosomales, que los vamos a encontrar en los mastocitos, en los basófilos, en las plaquetas. La serotonina también en las plaquetas, y las enzimas lisosomales las vamos a poder encontrar tanto en los neutrófilos como en los macrófagos. Pero también hay otros mediadores que son de nueva síntesis, como las prostaglandinas, los leucotrienos, los factores activadores de plaquetas, las especies de oxígeno activadas, el óxido nítrico y las citocinas. Regularmente todas estas van a ser sintetizadas por los leucocitos, plaquetas también, los macrófagos y linfocitos.
Y también están los mediadores que están en el plasma. Y de estos, pues la fuente principal de ellos va a ser el hígado. Y estos van a ser la activación del factor 12, que lo que va a generar de mediador es un sistema cinina y el sistema de coagulación fibrinólisis y la activación del complemento que ya habíamos hablado de en la clase anterior, ¿verdad? Que tiene dos vías a través de las cuales se activa y que va a generar pues estos complejos para poder eliminar. La inflamación aguda y crónica. La aguda es importante mencionar algunas de sus características. Primero que nada, la aguda es parte de la inmunidad innata. En cuanto al tiempo, esta es una respuesta rápida que va a llevar solamente de minutos a unas cuantas horas, mientras que la crónica es parte de la inmunidad adaptativa y esta ya va a llevar en que se desarrolle, ¿verdad? Su desarrollo es lento y regularmente van a ser días. En cuanto al infiltrado celular, en la inflamación aguda, el principal componente van a ser los neutrófilos, mientras que en la adaptativa van a ser los monocitos, los macrófagos y los linfocitos, lo que principalmente se va a encontrar. En cuanto al daño celular, al daño del tejido y a la fibrosis, en la inflamación aguda regularmente va a ser leve y va a ser autolimitado, mientras que en la inflamación crónica va a ser severo y va a ser progresivo. Y en cuanto a los signos que van a ser locales o sistémicos, en la aguda son prominentes, vamos a ver bastante edema, bastantes cambios a nivel de color, rubor, por ejemplo, mientras que en la crónica estos cambios son mucho menores. Los hitos históricos de la inflamación. El primero en enumerar los 4 signos cardinales de la inflamación fue Celso en el 3000 a.C. y él los describió como calor, rubor, tumefacción o edema, que es lo mismo, y el dolor. Hasta el descubrimiento de Virchow fue que él enumeró un 5.º signo, que es la pérdida de la función, y estos se consideran entonces los 5 signos cardinales de la inflamación. Después de eso, en 1793, John Hunter describe que no es en realidad la inflamación una enfermedad, sino más bien una respuesta saludable del cuerpo para detener, ¿verdad?, las agresiones como las infecciones, ayudar a la cicatrización y pues que pueda haber una reparación a nivel de los tejidos. Luego, en 1880, Elie Metchnikoff descubrió la fagocitosis, esto a través de la ingestión de espinas de un rosal por amebocitos. Y el descubrimiento de la fagocitosis, que la vamos a ver en la clase siguiente, vamos a entender que es clave para que pueda ser reparado el tejido y que la inflamación cese. Luego, Sir Thomas Lewis estableció que sustancias químicas como la histamina median los cambios vasculares de la inflamación y a partir de ahí es que se empiezan ya a estudiar diferentes medicamentos que van a ser mediadores o reguladores de estos mediadores de la inflamación y es ahí donde empezaron pues ya a estudiarse medicamentos antiinflamatorios. Que es lo que les mencionaba acá, que ahí fue el inicio del estudio y la importancia pues del descubrimiento de los fármacos antiinflamatorios. Las causas de la inflamación van a ser principalmente 4. Las infecciones, que pueden ser causadas por bacterias, por virus, por hongos, por parásitos y también por toxinas microbianas. Estas pueden ser leves o pueden ser graves. Y tiene que haber un patógeno, que puede ser cualquiera de los que ya les mencioné, y un anfitrión que sea pues en el que se desencadene la infección. Luego, otra causa es la necrosis tisular, que vimos que regularmente la necrosis pues va a estar seguida de un proceso de isquemia, que esto ya lo platicamos en todas las clases anteriores, también por traumatismos y por agresiones físicas o químicas como quemaduras, cambios por radiación, cambios de temperatura bruscos. También otra causa importante son los cuerpos extraños. Los cuerpos extraños van a generar obviamente inflamación que puede ir desde inflamación leve hasta una inflamación severa. Los principales de estos pues van a ser astillas, la suciedad,
pueden ser también suturas después de un procedimiento quirúrgico y pueden ser también otros cuerpos extraños que produce el mismo cuerpo, como por ejemplo los cristales de uratos que se van que se va más bien a ver en enfermedades como gota, ¿verdad? El colesterol y los lípidos, colesterol que lo vamos a ver en la aterosclerosis y los lípidos que los vamos a ver en el síndrome metabólico. Y otra causa importante de la inflamación van a ser las reacciones inmunes. Aquí están incluidas la hipersensibilidad y estas pues van a ser por medio de enfermedades inmunitarias que ya vimos como la artritis, ¿verdad? Lupus, alergias y regularmente estas van a ser crónicas. Entonces, el reconocimiento de microbios y células dañadas. El primer paso, este es el primer paso de la reacción inflamatoria. Como les decía, que el cuerpo, ¿verdad? El anfitrión pueda reconocer que hay algo extraño que está haciéndole daño a los tejidos, al cuerpo, y entonces inicia el proceso de inflamación. Después, intervienen los receptores microbianos de las células a través de la membrana plasmática. Esto es importante porque quiere decir que hay varias formas o en varios lugares donde pueden aparecer, ¿verdad?, estas señales de que hay algo extraño y van a haber diferentes formas en las que la célula va a reconocer estos daños. Si el daño o el microorganismo está a nivel de la membrana plasmática, ¿verdad?, esto lo va a generar los microorganismos extracelulares. Los microbios, por ejemplo, ingeridos van a ser a través de los endosomas, los microbios intracelulares a través del citosol y también existen los receptores tipo señuelo, que también pueden ser estos mediadores. Después de eso, existen ya sensores de la lesión celular. Por ejemplo, las moléculas de ácido úrico en la degradación del ADN, el ATP en las mitocondrias dañadas, la reducción del potasio intracelular, que va a producir pérdida de iones por daño a la membrana, el ADN que va a ser liberado al citoplasma, y pueden también haber otros receptores que lo que van a hacer es una activación del complejo citosólico, que es lo que se llama inflamosoma, y que lo que produce es una interleucina 1, que esta es la que se encarga de reclutar los leucocitos y producir principalmente la inflamación. Aquí también están los síndromes autoinflamatorios y algunas otras enfermedades como gota, síndrome metabólico, la aterosclerosis y el Alzheimer. Después de eso están otros receptores implicados, ¿verdad? Que también lo que van a hacer es reconocer los fragmentos de anticuerpos y proteínas del complemento y generan la opsonización, que es esto, la degradación de estos fragmentos de anticuerpos por medio de las proteínas del complemento. Y están también las proteínas circulantes que lo que van a permitir es que el sistema del complemento reaccione contra los microbios, y también la lectina de unión a la manosa, que lo que hace es reconocer los azúcares microbianos y va a favorecer la ingestión de los microbios. Entonces, la inflamación aguda se inicia por medio de la dilatación de estos pequeños vasos, ¿verdad? O sea que el vaso sanguíneo se va a hacer más grande. Después de eso va a haber un aumento de la permeabilidad de la microvasculatura, que es lo que les decía que permite, ¿verdad?, que empiecen a reclutarse a nivel de la pared del vaso estas proteínas y los leucocitos para que puedan después salir a los tejidos. Y por último, la migración de estos leucocitos, su acumulación en los tejidos y media vez están ahí, pueden activarse pues para generar la función que es el control de la infección y reparar la inflamación. Entonces, este dibujito lo explica muy bien. Primero tiene que haber un insulto, ¿verdad? Algo que active la señal de que hay un daño. En este caso, puede ser, como les digo, tanto un tejido necrótico como microbios, ¿verdad?, que van a ser producidos por las infecciones, pero también pueden ser cuerpos extraños, como ya lo vimos, o reacciones inmunes. Cuando se reconoce que hay un daño, entonces lo primero que sucede es que estos, ¿verdad?, los macrófagos y otras células que son células centinelas, esto quiere decir que estas células se encuentran ya en el torrente sanguíneo y son las encargadas como de ir evaluando, ¿verdad? Van viendo
y de repente en el torrente encuentran, ¿verdad? Que hay un daño, ya sea por un microbio o hay un tejido necrótico, entonces estas son las que generan esa señal de reconocimiento y activan a los mediadores. Entonces lo que sucede es que estos mediadores, que van a ser las citoquinas principalmente, van a hacer que los vasos se dilaten y que aumente la permeabilidad. ¿Para qué? Para poder permitir lo que les decía, el reclutamiento de los leucocitos y también el reclutamiento de proteínas plasmáticas que van a ser como las del complemento principalmente. A nivel de esto, lo que sucede es que cuando hay una vasodilatación del vaso, o sea que el vaso está más grande, va a haber edema. ¿Por qué? Porque va a empezar la salida de líquido hacia los tejidos. Estas proteínas plasmáticas también son mediadores de la inflamación, como les decía, y van a encargarse de eliminar a los microbios y también los leucocitos, ¿verdad? Que, por ejemplo, los monocitos se van a madurar en macrófagos y los granulocitos principalmente pues, van a ser neutrófilos, lo que van a permitir es la eliminación de los microbios y del tejido dañado y una reparación que regularmente va a estar mediada por fibroblastos y proteínas de la matriz extracelular, que lo que van a hacer es la reparación del tejido. Entonces, ¿cuáles son las reacciones de los vasos sanguíneos en la inflamación aguda? Primero que nada va a haber un cambio en el flujo sanguíneo y en la permeabilidad de los vasos, que está diseñada para optimizar el movimiento de estas proteínas plasmáticas y de los leucocitos, tanto para abandonar el torrente circulatorio como para poder dirigirse a la infección o lesión. La vasodilatación es inducida por la acción de varios mediadores, pero el principal de ellos va a ser la histamina sobre el músculo liso vascular. Esta va a ser una de las primeras manifestaciones, la vasodilatación de los vasos. Primero va a afectar a las arteriolas y luego va a haber una formación de nuevos vasos. Cuando hay una reacción inflamatoria, van a empezar a formarse nuevos vasitos pequeños. Esto va a causar también que el flujo sanguíneo sea aumentado. ¿Por qué? Porque se necesitan reclutar y que lleguen hasta ahí pues más proteínas plasmáticas y más leucocitos, y esto se hace pues a través de la creación de nuevos vasos sanguíneos. Y esta vasodilatación y formación de nuevos vasos es lo que causa el eritema, que es la coloración rojiza que se va a ver en la piel causada por la inflamación. Después de eso, como les decía, va a haber un aumento de la permeabilidad de la microvasculatura y hay una liberación de líquido que es rico en proteínas a los tejidos extracelulares, o sea que van a salir de los vasos sanguíneos hasta los tejidos. Hay un estancamiento en los pequeños vasos de los eritrocitos. Esto quiere decir que el flujo de sangre empieza a ser más lento y esto es lo que se conoce como éstasis. Es decir, que el flujo sanguíneo va más lento y empieza a haber una pérdida de líquido y el mayor diámetro de los vasos. Eso mismo hace que toda la sangre vaya más lenta y que la concentración de los eritrocitos en los pequeños vasos sea como más densa. Entonces se vuelve como viscosa la sangre, pero es para poder reclutar ahí a los leucocitos y que no pasen de largo, sino que se queden ahí. Es como una señal de que se tienen que quedar pegados al endotelio. Después de eso, estos leucocitos se empiezan a acumular en la pared del vasito. Principalmente van a ser neutrófilos, pero vamos a ver que con los días, si la inflamación persiste, van a ser ya otros mediadores y luego pues van a migrar al exterior de los tejidos. Entonces, si lo vemos en esta imagen, este es un vaso sanguíneo normal, ¿verdad? Este está mediado pues por una presión hidrostática y también una presión coloide osmótica. Esta tiene que mantener un balance y está, digamos, la hidrostática y la presión coloide van las dos, una contra la otra, pero eso es lo que permite que todas las proteínas y los leucocitos estén dentro del vaso y no se salgan. Regularmente la presión hidrostática va a ser de 32 milímetros de mercurio en las arterias y de 12 milímetros de mercurio en las venas. Y la presión coloide va a ser de 25 milímetros de mercurio regularmente.
Entonces, ¿qué es lo que sucede en la inflamación? Como ya vimos, hay una salida de líquido y de estas proteínas y los leucocitos. Y esto se puede generar dos formas de salida de líquido. La primera que vamos a ver es el exudado. El exudado va a ser rico en proteínas y va a tener tanto leucocitos como células rojas. Vamos a ver que aquí lo que sucede es que se incrementa, ¿verdad?, los espacios endoteliales y empieza a haber la salida de estas proteínas y de estos leucocitos, y esto va a generar pues el edema, y es la reacción principal que se va a dar en la inflamación. ¿Por qué? Porque aquí sí tiene que haber una cantidad grande de leucocitos y de proteínas plasmáticas. Esto es también lo que muchas veces se conoce como pus, ¿verdad? Cuando hay una infección que va a producir inflamación, lo que vamos a ver es un exudado rico también en neutrófilos, en linfocitos, eosinófilos, que es lo que vamos a conocer pues clínicamente como pus. Sin embargo, cuando hay otro tipo de daño, ¿verdad? Por ejemplo, ya de enfermedades más crónicas, el líquido, también hay una extravasación de líquido hacia los tejidos, pero esta se va a dar regularmente por el incremento de la presión hidrostática, que se va a dar por una obstrucción del flujo venoso o por ejemplo, la enfermedad cardíaca congestiva, o puede haber una baja, ¿verdad?, de la presión coloide osmótica, que lo vamos a ver, por ejemplo, en enfermedades más crónicas como hepatopatías, o también en enfermedades que hacen que se pierdan proteínas, como la enfermedad renal. Y lo que sucede es que en va a haber una pérdida de líquidos, sí, al espacio de los tejidos, pero no se van a hacer estos espacios endoteliales, sino que únicamente es porque se pierde la homeostasis que generan las dos presiones y permite la salida de líquido. Pero estos líquidos van a ser bajos en proteína y van a tener pocas células inflamatorias. Pero en la inflamación, lo que más comúnmente se va a ver entonces es el exudado. Tiene que haber un aumento, como ya hablábamos, de la permeabilidad vascular, que es lo que va a permitir la extravasación vascular. Y esta se genera por dos mecanismos. El primero de ellos es la retracción de las células endoteliales, que está inducida principalmente por la histamina, pero también están involucrados otros mediadores. Esta retracción endotelial es rápida y va a ser de pocas horas de vida. Es lo que se conoce como una respuesta transitoria inmediata. O sea, eso sucede muy rápido, entre 15 a 30 minutos después de que está el daño. Regularmente el mejor ejemplo de esto son las quemaduras solares, pero es una respuesta que no va a durar más de eso, es una respuesta corta. Y el segundo mecanismo, pues ya es la lesión endotelial, que va a estar causada pues por quemaduras ya con químicos y también algunas toxinas microbianas. Esta también es rápida, pero puede persistir por horas y a lo largo de días. Este proceso de salida de los leucocitos y las proteínas plasmáticas es lo que se conoce con el nombre de transitosis. Es el transporte de líquidos y proteínas a través de las células endoteliales. Entonces, después de eso, también no solo los vasos sanguíneos van a tener una respuesta, también los ganglios linfáticos van a tener una respuesta a la inflamación. Los ganglios linfáticos van a absorber determinada cantidad de líquidos en condiciones normales, ¿verdad? Hay algún líquido que está por acá extravasado, linfa que está por ahí detenida, entonces los ganglios linfáticos lo que hacen es que reabsorben este líquido y todo esto permite la homeostasis en la célula. Sin embargo, cuando hay un proceso de inflamación, si es severo, también los ganglios linfáticos van a sufrir esta inflamación secundaria, y esto es lo que se conoce con el nombre de linfangitis. Lo que hacen acá es que los ganglios linfáticos son hiperestimulados y van a haber mayor reclutamiento también de los linfocitos, lo que va a desencadenar en una linfadenitis inflamatoria o reactiva, ¿verdad? Y en lo que se va a ver macroscópicamente es en el aumento del tamaño de los ganglios, porque van a aumentar la cantidad de células en los folículos.
Y esto produce regularmente estrías rojas que van a verse cuando las vemos en el paciente, son estrías rojas cerca de heridas, y esto lo que significa es que hay ganglios linfáticos que están inflamados, pero que pues son una respuesta también normal a la inflamación. Después de eso ya sucede el reclutamiento de estos leucocitos para los sitios de inflamación. Principalmente van a ser, como ya les decía, neutrófilos y macrófagos. Seguido a la permeabilidad vascular, tienen que tener estos un proceso para poder salir al tejido. Y este proceso es el que se conoce como marginación, rodamiento y adhesión al endotelio, que ahorita lo vamos a ver más detenidamente. Tienen que migrar a través del endotelio a la pared vascular y después de eso hacia el tejido que tiene el estímulo quimiotáctico del daño. Hay vamos a ver dos, ¿verdad? Mediadores principales, que son las selectinas y las integrinas. Las selectinas se van a dividir en tres. Estas son las selectinas L, que van a estar en los leucocitos, las selectinas E, que van a estar en el endotelio, y las selectinas P, que van a estar tanto en las plaquetas como en el endotelio. Las selectinas L de los leucocitos, el mayor lugar en donde van a encontrarse es en los neutrófilos, en los monocitos, en las células T de memoria central y en las nuevas que se están creando, y en las células B. Las del endotelio van a encontrarse pues en el endotelio, y estas van a ser activadas por las citoquinas, principalmente el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Y las selectinas P, estas van a estar también en el endotelio, que se activa por las citoquinas, principalmente la histamina y la trombina. Pero también hay otros mediadores importantes como las integrinas, ¿verdad? Que son estas que estamos viendo acá, que ya se encuentran en los monocitos, en las células T efectoras, en las de memoria y en los monocitos. Y hay otras moléculas importantes que son las inmunoglobulinas, que estas van a estar principalmente en las respuestas autoinflamatorias, ¿verdad? De autoanticuerpos, y la principal de ellas va a ser el CD31, que se encuentra en las células endoteliales y en los leucocitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, tiene que haber una atracción al foco inflamatorio, ¿verdad? Por estas células que ya vimos, que son las encargadas de ir velando en el torrente sanguíneo que no haya ningún daño. Estas células centinela entonces activan una señal y empieza a haber una atracción al foco inflamatorio. Las principales moléculas encargadas ahí van a ser las quimiosinas. Luego de eso tiene que haber un rodamiento de los leucocitos. ¿Qué sucede en el rodamiento? Como ya les expliqué, ¿verdad? Los vasos sanguíneos tienen que hacerse más grandes y empiezan el flujo a volverse más lento. Hay una éstasis del flujo sanguíneo. Entonces lo que sucede es que el leucocito va a ir más lento y empieza a adherirse al endotelio y luego se despega y luego se adhiere nuevamente al endotelio y luego se despega. Entonces va rodando, se va pegando, despegando, pegando, despegando. Acá en estas, las moléculas principales van a ser las selectinas, ¿verdad? Que ya vimos que las selectinas E y las P pues van a estar en el endotelio y las selectinas L en los leucocitos. Después de eso llega un momento en el que se adhiere firmemente al endotelio, o sea que ya no va rodando, se despega, sino que se queda pegado firmemente al endotelio, y aquí es donde actúan las integrinas. Y luego de que ya está bien pegado al endotelio, entonces sí puede haber una migración paracelular y a través del endotelio para que pueda salir a los tejidos, ¿verdad? Que esto es lo que ya se conoce como extravasación leucocitaria o diapédesis, y puede ser paracelular o transcelular. Acá las integrinas de los leucocitos y sus ligandos en las células endoteliales son las que van a actuar, y acá también actúan las moléculas que se expresan en linfocitos y el endotelio, que son las inmunoglobulinas, principalmente el CD31. A este proceso en que los leucocitos salen del endotelio hacia los tejidos es lo que se conoce como transmigración o diapédesis. Acá es el mismo dibujito, pero pues ya los vemos pues con todas las integrinas y las selectinas, que son las que tienen que activarse para que puedan salir
Vemos acá el CD31 que ya actúa en la migración y acá pues ya se ve que en la matriz extracelular también tiene que activarse la fibrina y la fibronectina para que puedan liberarse más quimiosinas y los macrófagos puedan ya deglutir el producto, ¿verdad? Luego de eso es importante también la quimiotaxia de los leucocitos, que es el desplazamiento de estos leucocitos ya hasta el tejido. Esto puede ser por sustancias endógenas y exógenas. Las exógenas más comunes van a ser los productos bacterianos y las endógenas más comunes van a ser las citocinas, principalmente la interleucina 8, los componentes del complemento, principalmente el C5A y los metabolitos del ácido araquidónico, principalmente el leucotrieno B4. Todas estas se unen a la proteína G para ya poder permitir que exista la fagocitosis. La naturaleza del infiltrado va a variar en función de la duración de la respuesta inflamatoria y del tipo de estímulo. Lo primero que va a haber es edema, porque se van a abrir el endotelio, ¿verdad? Va a permitir esta extravasación de líquido. Después de eso van a aparecer los neutrófilos, que estos aparecen entre 6 y 24 horas. Sin embargo, estos tienen un periodo de vida muy corto y en 48 horas pues ya están desapareciendo. Entonces tiene que aparecer una segunda población de células que esta pues ya puede estar a lo largo de muchísimo tiempo, pueden estar días, puede estar semanas o incluso en algunas enfermedades autoinflamatorias, ¿verdad? Va a ser una respuesta que va a persistir, que no se va a aliviar. También aparecen ya otro tipo de células, por ejemplo, si vemos que la agresión es viral, vamos a ver que la mayor cantidad de células que se reclutan van a ser los linfocitos. Si la agresión es una bacteria, van a seguirse produciendo más y más neutrófilos. Si lo que se está, la reacción, por ejemplo, es una reacción de hipersensibilidad, asma o algún tipo de alergia, la población celular que más va a predominar van a ser los eosinófilos, y esto es lo que permite la creación de fármacos que van a ir a actuar, dependiendo de la enfermedad, a tratar de minimizar esta cantidad también de células que están siendo estimuladas para que pueda disminuir la cantidad de estas y que pueda haber una reparación del tejido. Y los fármacos principalmente se centran en el factor de necrosis tumoral, creando medicamentos antifactor de necrosis tumoral para que no exista esta señal de daño al cuerpo y que pueda pues el tejido detener la inflamación y haber una reparación adecuada. Muy bien, eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Doctora, ¿Sí? Disculpe, no sé si me podría poner la diapositiva de las integrinas. Sí, espérame. Igual esta tablita la tienen ahí en su libro, pero ahorita te la voy a colocar. Gracias. Ahí está, ¿ya la puedes ver? Sí, gracias, listo. Okay, igual esta tablita, como les digo, está ahí en su libro. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No, doctora, por el momento bien, todo bien. Muy bien. Bueno, entonces el día viernes ya vamos a recibir la clase en horario normal a las 10 de la mañana. Igual si pueden hacer el link ustedes, porque todavía no tengo pues acceso a la plataforma, se los agradecería. Pero ya nos vemos pues en el horario que tienen ya programado el curso. ¿De acuerdo? Gracias.